El Hospital San Vicente era conocido por su antigüedad y la sensación de que las paredes guardaban secretos. Las noches eran particularmente inquietantes, y esto era algo que el joven doctor Marcos descubriría en su primer turno nocturno. Acababa de ser transferido a esa ala del hospital, donde el silencio dominaba, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el eco lejano de los pasos de los enfermeros. Marcos había oído rumores entre el personal. Cosas extrañas pasan de noche, decían, pero él, acostumbrado a la ciencia, no prestó atención. La primera noche transcurrió con normalidad. Recorrió los pasillos solitarios, verificó a los pocos pacientes que descansaban en sus camas, y se instaló en la sala de médicos para revisar los expedientes. Sin embargo, en la segunda noche, algo empezó a cambiar. Las luces en los pasillos parpadeaban intermitentemente, como si la electricidad fallara. Los monitores cardíacos parecían emitir pitidos aleatorios, aunque cuando los revisaba, todo estaba en orden. Marcos, aún escéptico, pensó que se trataba de problemas técnicos típicos de un hospital antiguo. A medida que avanzaba su turno, empezó a sentirse más inquieto. El frío en los pasillos era inusual para la temporada, y una sensación de opresión comenzó a apoderarse de él, como si algo lo estuviera observando. Pero no había nadie. Solo él, los pasillos vacíos y la débil luz de las lámparas. Lo que no sabía Marcos era que su primera noche normal sería la última. Algo oscuro lo esperaba en los rincones más profundos del hospital. Eran casi las 3 de la mañana cuando sonó el intercomunicador. Una enfermera informó a Marcos que un paciente en la habitación 302 requería atención urgente. Sin dudarlo, tomó su equipo y se dirigió a la habitación. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta y un aire gélido lo envolvió al cruzar el umbral. En la cama, un hombre de mediana edad, pálido y con los ojos cerrados, respiraba con dificultad. Parecía que había estado allí desde siempre, como si formara parte del mobiliario antiguo del hospital. Marcos se acercó al paciente, quien, sin abrir los ojos, murmuró: «Me duele el pecho. No sé cuánto más podré aguantar». El doctor, aunque sorprendido por la calma del hombre, procedió con las preguntas de rutina. Pero el hombre no respondió a todas. En su lugar, mencionó nombres de médicos que Marcos no conocía, médicos que, al consultar con la enfermera, supo que ya no trabajaban allí desde hacía muchos años. Marcos comenzó a sentir una incomodidad creciente. El ambiente en la habitación era opresivo, como si algo invisible lo envolviera. Intentó calmar al paciente mientras buscaba entre los expedientes en su tablet los registros médicos de aquel hombre. Para su sorpresa, no encontró nada. Volvió a revisar. Ningún ingreso reciente con ese nombre. Sin embargo, cuando se giró para preguntarle al paciente más detalles, la cama estaba vacía. El hombre había desaparecido. Marcos miró rápidamente alrededor, buscando alguna explicación lógica. Salió al pasillo, pero no había ni rastro del paciente. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de él. En ese momento, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La habitación, ahora vacía, parecía haberse convertido en un lugar mucho más oscuro. La extraña desaparición del paciente dejó a Marcos inquieto. A la mañana siguiente, al terminar su turno, fue directamente al archivo físico del hospital, decidido a encontrar información sobre el hombre que había visto la noche anterior. Revisó los registros antiguos, consultando nombres y fechas. Finalmente, encontró un archivo polvoriento con el nombre Luis M. Fernández. Al abrirlo, el horror lo golpeó de inmediato. Luis Fernández había fallecido hacía más de una década durante una cirugía de corazón. El informe indicaba que la operación había salido mal y que una complicación inesperada había llevado a su muerte. Marcos no podía creer lo que estaba leyendo. Había visto a ese hombre, había hablado con él. ¿Cómo era posible? Aturdido, decidió regresar a la habitación 302, esperando encontrar algún rastro del paciente, alguna explicación lógica. Cuando entró, el aire seguía siendo pesado y frío, como si el ambiente recordara la presencia de algo o alguien. Se acercó a la cama,
aún deshecha como si alguien hubiera estado acostado ahí. Pero no había ninguna señal de actividad reciente. Los pasillos seguían vacíos, y el silencio del hospital parecía aún más denso. Mientras Marcos salía de la habitación, una enfermera se cruzó con él. «¿Está todo bien, doctor?», preguntó, notando su palidez. Marcos vaciló. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? ¿Quién le creería? Decidió no decir nada por el momento. Guardó los expedientes que había encontrado y volvió a su rutina, aunque ahora con una creciente paranoia. Lo que había sido un turno normal se estaba transformando en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante las noches siguientes, las cosas solo empeoraron. Marcos empezó a notar que, siempre alrededor de las 3:15 de la madrugada, el paciente volvía a aparecer. A veces lo veía en el pasillo, observándolo en silencio, con esa misma mirada pálida y distante. Otras veces, al revisar las habitaciones, sentía su presencia antes de siquiera entrar. Cada vez que Luis aparecía, algo salía mal. Una noche, justo después de ver su figura en el reflejo de una ventana, el monitor cardíaco de uno de los pacientes comenzó a fallar sin razón aparente, seguido por la muerte repentina del paciente. En otra ocasión, vio al fantasma al final del pasillo, y apenas unos minutos después, el equipo de reanimación de urgencia falló inexplicablemente, costando otra vida. Marcos intentó hablar de lo que veía con sus colegas, pero nadie le creyó. Las enfermeras lo miraban con escepticismo, y los otros médicos pensaban que estaba agotado. Sin embargo, él sabía lo que estaba ocurriendo. Luis Fernández estaba allí, y su presencia no era una coincidencia. El estrés y la falta de sueño comenzaron a afectar a Marcos. Cada noche que pasaba, sentía que su cordura estaba al borde del colapso. Ya no era solo la aparición de Luis lo que lo atormentaba, sino la constante sensación de que lo estaba observando, de que lo seguía a cada paso. Una noche, en un intento desesperado por comprender lo que estaba sucediendo, decidió confrontar al espectro. Se plantó en uno de los pasillos, donde sabía que lo vería, y lo esperó. Las luces parpadearon, y a las 3:15 exactas, Luis apareció. Su figura parecía más clara que nunca, pero esta vez no solo lo observaba, comenzó a caminar hacia él, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Marcos no pudo moverse. El miedo lo paralizó mientras el paciente avanzaba lentamente hacia él. Cuando Luis se detuvo frente a Marcos, el aire se tornó aún más pesado, casi insoportable. El fantasma extendió una mano temblorosa hacia él, pero en lugar de sentir un escalofrío, Marcos notó una sensación extraña de calma, como si el espíritu no buscara hacerle daño. En un susurro bajo y débil, el espectro pronunció unas palabras que helaron la sangre de Marcos: «Ayúdame, no puedo descansar». El joven doctor retrocedió, incapaz de comprender lo que acababa de oír. La tristeza en los ojos de Luis era palpable, y en ese instante, Marcos sintió que no estaba enfrentándose a una entidad maligna, sino a un alma perdida, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Luis desapareció de nuevo, dejándolo solo en el pasillo. Esta vez, sin embargo, la atmósfera no se sintió tan opresiva. Marcos se dio cuenta de que el hombre no buscaba venganza, estaba buscando ayuda. Pero, ¿cómo podía ayudar a alguien que ya estaba muerto? Esa noche, Marcos no pudo dormir. Las palabras de Luis resonaban en su mente: «No puedo descansar». Sabía que, de alguna manera, debía encontrar una forma de darle paz a esa alma. Decidido, empezó a investigar más a fondo la historia de Luis Fernández, esperando encontrar una pista sobre lo que lo mantenía atrapado en el hospital. Los días siguientes fueron una búsqueda incesante. Marcos revisó registros, habló con el personal antiguo del hospital y hasta visitó la familia de Luis, descubriendo que su muerte había estado envuelta en negligencia médica. La operación había salido mal debido a un error que nunca fue registrado oficialmente. Con la información que había recopilado, Marcos entendió lo que debía hacer. Luis no podía descansar porque su muerte había sido injusta, silenciada por el sistema médico que había encubierto el error. La única manera de liberarlo era sacar la verdad a la luz. Con valentía,
Marcos decidió enfrentar a la administración del hospital. Sabía que al exponer lo que había descubierto, no solo pondría en peligro su carrera, sino que también revelaría un oscuro pasado que muchos querían olvidar. Sin embargo, sentía que tenía una responsabilidad moral para con Luis y para con los otros pacientes que podrían haber sido víctimas del mismo sistema. Esa misma noche, cuando regresó a su turno, sintió la presencia de Luis por última vez. Esta vez, no había frialdad ni opresión en el aire. Luis apareció en su habitual figura tenue, pero esta vez su semblante parecía más sereno, como si supiera que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Marcos le susurró: encontré la verdad. Pronto podrás descansar. Luis asintió, y con una última mirada llena de gratitud, desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Marcos en una tranquilidad abrumadora. Las noches posteriores fueron completamente diferentes. El hospital ya no parecía tan pesado ni aterrador. El espíritu de Luis había sido liberado, y Marcos supo que había hecho lo correcto, aunque la verdad le traería consecuencias. Después de liberar el espíritu de Luis, Marcos creyó que todo finalmente había terminado. Sin embargo, exponer la verdad sobre la muerte de Luis trajo consecuencias inesperadas. Apenas unos días después de revelar los documentos y hablar con la administración del hospital, comenzó a recibir advertencias. Sus superiores lo llamaron a una reunión urgente, donde le informaron que había violado la confidencialidad médica y que se arriesgaba a perder su licencia. Marcos intentó defenderse, explicando que lo había hecho por justicia, por darle paz a un alma atrapada. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La administración del hospital estaba más interesada en proteger su reputación que en corregir los errores del pasado. Le ofrecieron un acuerdo: si dejaba el tema, lo dejarían continuar con su carrera. Si insistía, enfrentaría una batalla legal que podría destruirlo. El joven doctor se encontraba en una encrucijada. Sabía que al dar un paso atrás traicionaría su propia integridad, pero también era consciente de que enfrentarse al hospital podría arruinarlo. Durante días, Marcos se sumió en la indecisión, cuestionando si realmente había hecho lo correcto al seguir el rastro de Luis. Por las noches, aún podía sentir una calma diferente en el hospital. Sabía que Luis ya no estaba allí, que finalmente había encontrado paz. Pero las sombras de lo que había descubierto seguían acechándolo en la forma de una batalla interna. Marcos tomó una decisión: no retrocedería. Sabía que, sin importar las consecuencias, debía seguir adelante con la verdad. La batalla legal comenzó poco después. Marcos fue suspendido de sus funciones, y el hospital inició una campaña para desacreditarlo, tachándolo de inestable y emocionalmente afectado. Sus colegas comenzaron a distanciarse, y algunos incluso lo veían como un traidor. La presión sobre él aumentaba cada día, pero Marcos nunca retrocedió. A medida que el caso ganaba notoriedad en los medios, más detalles sobre la muerte de Luis salieron a la luz. Otros doctores empezaron a cuestionar los procedimientos del hospital, y algunos exempleados comenzaron a compartir historias similares de negligencia. Marcos se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por Luis, sino por todos aquellos que habían sufrido injusticias en silencio. El proceso fue largo y agotador. Perdió amigos, oportunidades laborales y casi su salud mental. Pero, finalmente, después de meses de lucha, el hospital fue obligado a admitir su culpa. Se ofreció una compensación a la familia de Luis, y se implementaron nuevas políticas para garantizar que algo así no volviera a suceder. A pesar de la victoria, Marcos sabía que su carrera en ese hospital había terminado. Había sacrificado demasiado para quedarse. Sin embargo, no se arrepentía. Había logrado lo que se había propuesto: darle paz a una alma perdida y justicia a una vida olvidada. Con la cabeza en alto, abandonó el hospital por última vez, sabiendo que su vida cambiaría para siempre, pero también consciente de que había hecho lo correcto.